Mi nombre es Matías Migliaro, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes, docente del área de diagnóstico por imágenes de la Universidad Nacional de Cuyo, jefe de servicio del Hospital Santa Isabel de Hungría y médico coordinador de diagnóstico San Juan. El tema que nos convoca hoy es pancreatitis aguda. Como objetivos para esta charla nos hemos propuesto actualizar la terminología utilizada en la pancreatitis aguda basado en la revisión de la clasificación de Atlanta, considerar la utilidad de los métodos de diagnóstico por imágenes y evaluar los hallazgos tomográficos más frecuentes que se visualizan en la pancreatitis aguda. Para el diagnóstico se requieren dos de las siguientes tres características: dolor abdominal sugestivo de pancreatitis aguda, el cual es un dolor de inicio brusco en epigastrio y que a menudo se irradia a la espalda, niveles de lipasa o amilasa sérica al menos 3 veces por encima del límite máximo normal y hallazgos característicos de pancreatitis agudas en pruebas de imágenes, tanto tomografía con contraste, que es la técnica de elección, también puede ser resonancia o ecografía, que son métodos que se emplean con menos frecuencia. Cuando sospechamos pancreatitis aguda, en un cuadro típico de primera presentación con un dolor epigástrico y aumento de amilasa y lipasa, pero el tiempo de evolución es menos de 72 horas de inicio de los síntomas, no conviene solicitar tomografía en este momento, ya que está demostrado que raramente modifica el tratamiento, subestima el desarrollo y grado de necrosis pancreática, tema que veremos a continuación, y no es superior a los sistemas de puntuación clínica para predecir gravedad. Por ende, la tomografía no es un buen método o un método a considerar en las 72 horas iniciales del cuadro de pancreatitis aguda. Sí se puede solicitar en este tiempo ecografía, la cual va a permitir evaluar la vesícula en búsqueda de la etiología, una probable litiasis vesicular, o evaluar dilatación de la vía biliar. Recordemos que la ecografía para visualizar el páncreas en estos procesos suele ser de baja sensibilidad, ya que la distensión intestinal que se produce como reflejo al proceso inflamatorio oculta el órgano en cuestión. Cuando existe sospecha de pancreatitis aguda, pero la presentación inicial es con signos y síntomas atípicos, los valores de amilasa y lipasa son dudosos, o existen otras etiologías que pueden ser las posibles causas de dolor epigástrico, frente a este contexto, la tomografía con contraste endovenoso es el método de elección para iniciar el estudio del paciente. ¿Cuáles son los hallazgos que nos van a confirmar la presencia de una pancreatitis? El aumento difuso o localizado del tamaño del páncreas, el cual ocurre por edema como consecuencia de cambios inflamatorios. También existe proceso inflamatorio a nivel de la grasa peripancreática, la cual se muestra con incremento de la densidad. Puede haber también líquido peripancreático y colecciones discretas. En las 72 horas iniciales del cuadro, no se puede medir la severidad de la enfermedad por falta de valoración de la necrosis pancreática. Y este método tiene limitaciones por baja sensibilidad para evaluar la vía biliar y visualizar litiasis vesicular. Ya entrando un poco más en tema, la revisión de Atlanta del año 2012 define dos tipos de pancreatitis aguda según su clasificación morfológica. Se denominan pancreatitis edematosa intersticial y pancreatitis necrotizante. La pancreatitis edematosa intersticial representa proceso inflamatorio no necrótico del páncreas. El hallazgo en imágenes es un aumento difuso o localizado del páncreas debido a edema. El parénquima pancreático muestra un realce generalmente homogéneo, aunque también puede ser algo heterogéneo por el edema. Existen cambios inflamatorios en la grasa peripancreática, los cuales se visualizan como una leve borrosidad o estriaciones del tejido adiposo peripancreático, y se observa también escaso líquido peripancreático. En este ejemplo vemos una tomografía computada
plano axial con contraste oral y endovenoso. La flecha naranja nos muestra un aumento localizado del tamaño de la cabeza del páncreas. La flecha azul observa estriaciones de la grasa peripancreática y la flecha blanca muestra líquido laminar peripancreático comprometiendo el espacio pararrenal anterior izquierdo. Hallazgos que constituyen una pancreatitis edematosa intersticial. Por otro lado, tenemos la pancreatitis necrotizante. Esta ocurre en un 5 a un 10% de los casos de pancreatitis aguda. La necrosis puede comprometer el parénquima pancreático y o el tejido peripancreático. En ambos casos se denomina pancreatitis necrotizante. Existen tres tipos: necrosis pancreática, que es la más infrecuente, necrosis peripancreática, que ocurre en un 20% de los casos, y la combinación de ambas, que es el hallazgo más frecuente. En imágenes, la necrosis se define como una o varias zonas hipodensas del parénquima pancreático que no realzan con el contraste endovenoso. Podemos ver dos ejemplos de pancreatitis necrotizantes. El caso de la izquierda muestra con una flecha naranja un sector hipodenso que no realza con el contraste endovenoso en el cuerpo del páncreas, y la flecha azul identifica la etiología observando imágenes litiásicas en la vesícula biliar. La imagen de la derecha, en flecha blanca, vemos en la cabeza del páncreas un área focal hipodensa sin realce con contraste, constituyendo área de necrosis en un cuadro de pancreatitis de tipo necrotizante. Pasada una semana de instaurado los síntomas de pancreatitis aguda, es que se considera que un área de parénquima que no realza con el contraste puede denominarse necrosis. ¿Qué pasa previo a la semana? Aumenta la tasa de falsos negativos, ya que los signos de necrosis se van desarrollando al pasar los días. El patrón de captación glandular del contraste puede ser parchado o heterogéneo antes que el área de necrosis se demarque mejor o se haga más confluente. En estos casos podemos tener dudas para clasificar una pancreatitis aguda entre una pancreatitis edematosa intersticial o necrotizante. Ante la duda se clasifica como indeterminada hasta pasada la semana y poder evaluar si se instaura el sector de necrosis o no. Es por este motivo que está determinado que el mejor momento para realizar la tomografía inicial en la pancreatitis aguda es a partir de las 72 horas desde el inicio del cuadro. Esto nos permite asegurarnos que los hallazgos de necrosis, si es que lo hay, ya se han manifestado con fiabilidad. El consenso hace una importante distinción entre las colecciones que pueden presentarse en la pancreatitis aguda en función fundamentalmente de su tiempo de evolución, menor o mayor de 4 semanas, y de su contenido, diferenciando las que contienen solo líquido de las que se desarrollan a partir de la necrosis y contienen componentes sólidos o semisólidos. Y así se definen los siguientes tipos de colecciones: colección líquida peripancreática aguda, pseudoquiste, colección necrótica aguda, necrosis encapsulada. Las colecciones vinculadas a la pancreatitis edematosa intersticial, si aparecen menos de 4 semanas de instaurados los síntomas, es la colección líquida peripancreática aguda. Si aparece más allá de las 4 semanas, se denomina pseudoquiste. En cambio, las colecciones vinculadas a la pancreatitis necrotizante, si se instauran en un tiempo menor a 4 semanas, se denomina colección necrótica aguda, y si aparecen más allá de las 4 semanas, se denomina necrosis encapsulada. La colección líquida peripancreática aguda aparece en la pancreatitis edematosa intersticial antes de las 4 semanas de evolución de la enfermedad, producto por inflamación tisular o ruptura de los pequeños conductos pancreáticos periféricos. En imágenes vamos a ver colecciones adyacentes al páncreas, únicas o múltiples, presentan solo líquido con densidad homogénea, sin pared completamente definida, ya que se adaptan a los planos faciales del retroperitoneo.
Como ejemplo, podemos ver líquido homogéneo en el espacio pararrenal anterior izquierdo, señalado con flecha naranja en ambas imágenes. El pseudoquiste es una colección líquida peripancreática que aparece en la pancreatitis edematosa intersticial cuando persiste más de 4 semanas desde el inicio del cuadro. Se piensa que surge por disrupción del conducto pancreático principal o sus ramas intrapancreáticas. En imágenes se observa como una colección normalmente redondeada u ovalada con pared bien definida, formada por tejido de granulación, que contiene líquidos sin elementos sólidos o semisólidos. Como ejemplo podemos ver en imagen de resonancia magnética T1 con contraste a la izquierda, T2 a la derecha, una colección ovalada con pared bien definida y contenido homogéneo, hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Este paciente llevaba más de un mes de curso de una pancreatitis aguda. Se observa como hallazgo secundario dilatación del conducto pancreático principal en cuerpo y cola del páncreas, lo que en un principio hizo sospechar otra etiología, pero en el contexto clínico se llegó al diagnóstico de pseudoquiste de páncreas. La colección necrótica aguda aparece en la pancreatitis necrotizante antes de las 4 semanas de evolución de la enfermedad. Contienen cantidad variable de líquido y material necrótico. En imágenes observamos colecciones intra y o extrapancreáticas, únicas o múltiples, loculadas o septadas, sin pared definida y con densidad heterogénea por presencia de líquido y material sólido o semisólido. En este ejemplo de tomografía con contraste oral y endovenoso observamos necrosis en la cabeza del páncreas, señalado con la flecha celeste, y colecciones extrapancreáticas mal definidas con densidad heterogénea por presencia de líquido y material sólido, el cual se observa con la flecha amarilla. En el contexto clínico se arribó al diagnóstico de pancreatitis necrotizante con colecciones necróticas agudas. La necrosis encapsulada es una colección en la pancreatitis necrotizante que persiste más allá de las 4 semanas de evolución de la enfermedad. Presenta contenido necrótico en el interior de una cápsula que realza, la cual se compone de tejido inflamatorio reactivo. En imágenes vemos colecciones intra y o extrapancreáticas, únicas o múltiples, encapsuladas con densidad heterogénea por presencia de líquido y material sólido o semisólido. En este ejemplo de necrosis encapsulada observamos colecciones múltiples extrapancreáticas encapsuladas con realce post-contraste de los tabiques y paredes y densidad heterogénea del contenido de las colecciones, observando áreas líquidas, visualizándolo con la flecha celeste, y sectores sólidos y semisólidos con la flecha naranja. Y por último, a modo de resumen, podemos decir que frente al diagnóstico de pancreatitis aguda, lo que tenemos que hacer con las imágenes es buscar la presencia de necrosis. Para esto es necesario conocer el tiempo de inicio de los síntomas a fin de evaluar el tiempo correcto para la realización del estudio de INES en su preferencia tomografía con contraste. Si no encontramos áreas de necrosis en el páncreas, podemos estar frente a una pancreatitis edematosa intersticial. Si hay colecciones, hay que evaluar la temporalidad de las mismas. Si aparecen a menos de 4 semanas del inicio de síntomas, estamos frente a colecciones líquidas peripancreáticas agudas. Si es más allá de 4 semanas, frente a un pseudoquiste. Si en las imágenes encontramos necrosis, nos encontramos frente a una pancreatitis necrotizante, que hay que evaluar si es peripancreática, pancreática o ambas, siendo la última la más frecuente. Y si aparecen colecciones, evaluar la temporalidad, si ocurren a menos de 4 semanas del inicio de los síntomas,
se determinan colecciones necróticas agudas. Si ocurre más allá de las 4 semanas, estamos hablando de una necrosis encapsulada. Muchas gracias por su atención. Acá está la bibliografía de la charla por si desean ampliar los temas que fueron presentados. Muchas gracias.